Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Los invito a ir a Dios en una oración pidiendo su dirección en mi vida para este mensaje. Oremos. Padre, gracias por el privilegio de tener tu palabra en nuestro idioma y de poder proclamarla con la protección de nuestras autoridades, de acuerdo a este país tan bendecido y donde tu evangelio corre, Señor. Ayúdame en esta hora, por favor, a proclamar este mensaje de salvación que es en Cristo Jesús y en su sangre. Dame fuerza, Señor, y bendice a tu iglesia, que sea edificada, y llama a los que tú tienes ya preordenados para vida eterna, por favor. Ayúdame, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Como ya mencionó el hermano Alfonso, el pastor Eber se encuentra en la iglesia Berit, en una reunión congregacional. Me pidió el apoyo en la predicación por gracia de Dios. Y bueno, vamos a continuar con este tema general, sacrificio que redime, en preparación a la Semana Mayor, que está por venir en unas semanas, valga la redundancia. Hoy veremos el subtema sacrificio que da vida al perdido, sacrificio que da vida al perdido. Al momento de estarlo preparando recordé una fecha bastante triste, el 11 de septiembre del 2001, una fecha muy triste para nuestros vecinos del norte, allá en los Estados Unidos, y también para el mundo. Cambió la historia del mundo y muchas situaciones que están presentándose hoy derivado de esa situación del 11 de septiembre, en donde 4 aviones fueron secuestrados por varias personas queriendo hacer un acto que dañara a la población norteamericana, y ciertamente fallecieron cerca de 3,000 personas. Estos aviones fueron tomados por terroristas que manejaron los aviones, los estrellaron y dieron su vida para este acto salvaje y este acto de sangre y de muerte. Dieron su vida para matar, dieron su vida para que 3,000 personas murieran. Fue un sacrificio para muerte. Sin embargo, hay un sacrificio que hizo una persona, la única persona que pudo hacerlo, y es un sacrificio que, al contrario de lo que hicieron estos terroristas, es un sacrificio que da vida al perdido y que ha dado vida a millones de personas y seguirá dando vida a millones de personas. Esta persona fue nuestro Señor Jesucristo, el Hijo único y el Hijo eterno de Dios, que dio su vida para que nosotros pudiéramos tener no solo vida, sino vida eterna, vida en abundancia. Cristo ofreció su vida voluntariamente, efectuando un sacrificio que da vida al perdido. ¿Por qué el sacrificio de Cristo da vida al perdido? Vamos a ver a la luz de la Escritura 4 argumentos por los cuales el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo es un sacrificio que da vida al perdido. Y primeramente da vida al perdido porque fue instituido por Dios mismo, y al ser instituido por Dios mismo es algo válido, es algo que tiene validez espiritual, validez jurídica, validez moral. Los invito a tener sus Biblias abiertas. Vamos a ver varios pasajes para poder sustentar este sacrificio. Hablar de la sangre de Cristo es algo bastante delicado y hay que sustentarlo en la palabra. Dice el libro del Éxodo 12:1, habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses, para vosotros será el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: en el 10 de este mes cada uno tome un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Vemos aquí que es algo que está en la Sagrada Escritura y obviamente es verdad, es palabra de Dios. Y el Señor lo recalca diciendo: habló Jehová a Moisés y a Aarón. Es una verdad establecida en la palabra y un sacrificio que da vida. Es de institución divina. La Pascua es verdad y es eficaz por lo mismo, porque está instituida por Dios mismo y es algo que enseña el pasaje y que hay que resaltar. Y yo quisiera que vemos que el libro de los Hebreos, la carta a los Hebreos más bien, nos muestra que todo lo que pasó en el Antiguo Testamento es la sombra de lo que había que pasar. O sea, todo el Antiguo Testamento es Cristo, todo el Nuevo Testamento es Cristo también, y la Pascua es Cristo. Y quisiera que con eso en mente analizáramos lo que es la Pascua, porque la Pascua es Cristo, y veamos lo que nos dice, así sin perder el libro del Éxodo,
la primera carta a los Corintios 5, versos 7 y 8, primera de Corintios 5, versos 7 y 8, para tener muy presente a qué se refiere la Pascua, porque la Pascua es Cristo. Dice primera de Corintios 5, 7 y 8, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Y aquí viene lo interesante, lo fuerte, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. O sea, la Pascua a la que se refiere Éxodo estaba prefigurando a Cristo Jesús. Celebremos la fiesta, dice el verso 8, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. La Pascua está asociada a otra fiesta que vamos a analizar al rato, que es la de los panes sin levadura. Pero finalmente, repito, nuestra Pascua es Cristo. La Pascua significa a Cristo, es pacto de gracia. El pacto de gracia se administraba de una forma en el Antiguo Testamento y se administra de otra forma en el Nuevo Testamento, pero es el mismo. El pacto de gracia es el mismo. ¿Cuál es el pacto de gracia en resumen? Cristo. Cristo, el justo muriendo por el injusto. Jesucristo es el Hijo eterno de Dios. Vino a esta tierra, nació de una virgen, vivió una vida perfecta, inició su ministerio, murió en una cruz derramando su sangre para ofrecer su gracia al perdido. Ese es el pacto de gracia y el abrazarla nos da la vida eterna. No siempre, repito, fue igual, administrado de la misma forma, porque la Biblia y la revelación de Dios es gradual y fue gradual del Antiguo Testamento hasta que Cristo se manifestó en persona. Dicen nuestros catecismos cómo fue administrado el pacto de gracia en el Antiguo Testamento. Fue administrado mediante promesas, profecías, sacrificios, la circuncisión, la Pascua y otros tipos y ordenanzas, los cuales prefiguraban al Cristo que había de venir. Y para aquel tiempo, el tiempo del Antiguo Testamento, fueron suficientes para edificar a los elegidos en la fe del Mesías prometido, o sea, en Cristo, mediante quien ellos tenían en ese entonces plena remisión de pecados y eterna salvación. ¿Cómo se administra en el Nuevo Testamento? Es bonita la respuesta del catecismo, porque en el Nuevo Testamento, ya cuando Cristo, la sustancia, se manifestó, el mismo pacto de gracia fue y debe aún administrarse en la predicación de la palabra y en los sacramentos. El pacto de gracia hoy día se administra en la predicación y en los sacramentos. De ahí la importancia de estar basando nuestras predicaciones en la palabra de Dios y también los sacramentos de una manera ordenada, porque esa es la forma en que se proclama el pacto de gracia. A Cristo se le proclama basado en la Escritura y ofreciéndolo para que la persona que es tocada por el Señor pueda abrazar la gracia del Señor Jesucristo. Sin embargo, esta Pascua nos arroja varias enseñanzas. Vamos a analizar el pasaje, porque aunque ya vimos que la Pascua es Cristo y que fue algo que en el Antiguo Testamento fue efectivo y eficaz para dar salvación, también tenemos enseñanzas que nos da. Primeramente, pues repito, es palabra e institución de Dios, es algo veraz, cierto, efectivo, y está en el contexto de la liberación del pueblo de Israel de Egipto. Recordamos que estuvo 400 años el pueblo de Israel como esclavo en Egipto, y viene una liberación que no la hace un caudillo, no es un Miguel Hidalgo, no es un Benjamín Franklin, es Dios mismo quien nos libera de la esclavitud allá en Egipto. Y en ese contexto viene esta liberación. El faraón no nos dejaba salir y envió el Señor varias plagas, hasta que en esta última plaga, que fue la muerte de los primogénitos y que está cubierta a través de este sacrificio, de este rito de la Pascua, es manifestada. Se tenían que reunir varias familias y prácticamente esta Pascua marcaba el inicio de su calendario. La Pascua marcó un hito, un cambio en la historia del pueblo hebreo, que hasta la fecha lo festejan, y pues también nosotros como cristianos, como Cristo hizo la última Pascua, la última cena antes de morir en la cruz, pues seguimos también de alguna forma recordando en la Semana Mayor, que prontamente lo haremos. Se tenían que reunir varias familias, lo cual indicaba que era una
un rito congregacional, un rito extensivo al pueblo hebreo, y eran varias familias, dice el verso 3 y 4, que se reunieran cuando era muy pequeña, porque pues, el cordero era más que suficiente, y había que comerlo todo, dice el verso 4, había que comer todo este corderito, recordando que Dios manifiesta su providencia de manera diaria, así como el maná no podían recoger dos porciones porque pues una era suficiente y al otro día tenían que recoger la otra parte. También con el Cordero Pascual pues es parte de lo que está manifestando la providencia del Señor. El verso 5 nos habla de un corderito, será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardarás hasta el día 14 de este mes. O sea que lo tenían desde el 10 hasta el 14, lo separaban primero, estaba apartado, estaba separado. Este cordero pues tipifica a Cristo. Juan Bautista le dice ahí el Cordero de Dios, porque Él entregó su vida para darnos vida en abundancia. Y bueno, repito, el Cordero representa a Cristo como la Pascua, era sin defecto, sin mancha, representando la pureza de nuestro Salvador Jesucristo. Así pues, como primer punto, vemos que este sacrificio de Cristo es de institución divina y está representado por el Cordero Pascual, que es para toda la familia y es un sacrificio que da vida al perdido. En segundo lugar, ¿por qué este sacrificio da vida al perdido? Porque hay un mediador que derrama su sangre. Este sacrificio da vida porque hay un mediador que derrama su sangre. Vamos a ver los versos del 7 al 13. Tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. El dintel pues son las traves y los postes las columnas. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Vemos entonces que el corderito había que inmolarse, había que matarlo y la sangre tenía que untarse en el dintel. La sangre había que ser esparcida. Más adelante, cuando Moisés recalca este mandato en el verso 22, dice: tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo y untad el dintel y los 2 postes. O sea, el lebrillo era como una vasija, ahí dejaban la sangre del cordero y con el hisopo la untaban en los dinteles. También esto nos muestra un poco lo que es la justificación por la fe, porque la sangre de Cristo es aplicada a nosotros por la fe. Aquí pues está tipificándose ese acto de que más adelante conocemos como justificación, que tocaremos en un punto más adelante, pero estaba untando esa sangre. De alguna forma era la instrucción de Dios, es lo que iba a dar la protección, pero también era un testimonio de ¿qué pasa en esa casa? Porque hay sangre. Bueno, pues es el pueblo judío, están obedeciendo leyes de su Dios. Nosotros de alguna manera tenemos que dar testimonio de Cristo Jesús. El verso 8 nos muestra que comeremos la carne asada al fuego y panes sin levadura con hierbas amargas. Comer la carne del cordero. La carne estaba asada al fuego. Esto era también una representación de los sufrimientos que iba a tener Jesucristo en su pasión. Primero al ser golpeado, lastimado y después clavado en esa cruz. Este fuego representa eso y el fuego pues obviamente es pureza, mostrando que el sacrificio de Cristo nos da la pureza necesaria para tener la vida eterna. Lo comeréis ceñidos, verso 11, vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, vuestro bordón, que era un bastón, en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Comer el cordero, ¿qué significa? Alimentarnos de Cristo. ¿Qué hacemos cuando comemos? Pues nos nutrimos. Si dejamos de comer, creo que las estadísticas muestran que son varios días, creo 40 días sin comer, uno muere. 3 días sin tomar agua, uno muere. Entonces Cristo es nuestro alimento espiritual. ¿Cómo debemos comerlo? Debemos nutrirnos de Él, debemos comerlo completamente. En la mañana platicábamos de la doctrina de la transubstanciación. No es que Cristo se convierta en el pan o en el jugo de uva cuando tomamos la cena del Señor, que es lo que sustituye a la Pascua. Simplemente por fe es aplicado a Cristo a nuestras vidas. El sacrificio de Cristo es aplicado, se refuerza nuestra fe y nos movemos en el proceso de santificación, de perseverancia de los santos. Eso representa en la cena del Señor y eso es comer la sangre del cuerpo de Cristo.
Allá en el Evangelio de San Juan capítulo 6, él dice: el que no come mi carne y bebe mi sangre, pues no tendrá vida eterna. Pero no se refería a un acto de canibalismo, nada de eso, sino simplemente a alimentarse de una manera espiritual, comerlo completamente, tomar su yugo. Realmente tenemos el yugo de Cristo, nos comportamos según las bienaventuranzas: bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra; los pobres en espíritu, vida devocional. Tomemos la cruz de Cristo, estamos realmente padeciendo de acuerdo a lo que Cristo nos dice, que al proclamar su evangelio vamos a tener padecimientos. Debemos de abrazar de una manera completa a Cristo, así como se lo comieron, según la instrucción, comer todo el cordero. Debemos de alimentarnos completamente de Cristo. Las hierbas amargas pues representaban algo que les recordaba la esclavitud. Nosotros no fuimos esclavos de Egipto, pero creo que fuimos esclavos de algo peor, que fue el pecado. Los que hemos sido rescatados de la vida sin Cristo sabemos lo que es vivir sin Cristo, el miedo a la muerte, el terror del infierno, y obviamente el dolor de vivir en pecado es algo terrible, y de eso nos libera el Señor. Y esas hierbas amargas representaban para el pueblo de Israel la amargura de la esclavitud. De ahí podemos aprender que debemos recordar de dónde nos sacó el Señor y la gratitud que debemos tener porque nos ha dado una vida eterna. Dice el verso 13: y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Toda casa que estuviera protegida con la sangre de Cristo, el ángel que estaba aplicando la justicia no iba a matar al primogénito, y obviamente no la iba a cortar del pueblo de Israel. ¿Cómo está en nuestra vida aplicada la sangre de Cristo? ¿Realmente hemos recibido al Señor en nuestras vidas? ¿Estamos viviendo de acuerdo a ello? Nuestro Egipto es el pecado que vivíamos, comento, ¿no? Hoy día, pues, Cristo es el que nos ha salvado de ellos. Para los judíos, el pueblo de Israel era la esclavitud de Egipto, pero dice la primera carta de Pedro, para poder conectar esta sangre del Cordero con la sangre de Cristo, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. El apóstol Pedro está haciendo muy claro que nos hemos sido rescatados por la sangre de Cristo, la que derramó en la cruz. No la podemos aplicar, fue hace 2000 años físicamente, no la podemos tampoco en el dintel, ya eso ya no está sustituido por el sacrificio de Cristo, pero la sangre de Cristo la aplicamos en nuestra vida por la justificación, por la fe. El medio para lograr esa justificación es la fe en Cristo Jesús, que también el Señor nos da la fe. La fe es la fe salvadora que nos lleva a los pies del Señor y permite que seamos justificados. La justificación es un libre acto de la gracia de Dios hacia los pecadores, en la cual Él perdona todos sus pecados, acepta sus personas y las cuenta como justas delante de Él, pero no por alguna obra que hayamos hecho nosotros, sino solamente por la perfecta obediencia y plena satisfacción que Dios imputa en Cristo. Nos imputa el Señor esta justificación, nos hace justos ante Él por la justicia de Cristo, por el castigo que Cristo recibió en la cruz por nosotros, y eso es justificación. Hablar del sacrificio que da vida es hablar de la Pascua, es hablar de la sangre de Cristo, es hablar de la justificación. Hemos sido justificados, repito, es un libre acto de la gracia de Dios en la que somos declarados justos ante el Padre por los méritos de Cristo en la cruz del Calvario. Por eso el sacrificio de Cristo, representado aquí con la sangre en el dintel y en los postes, nos lleva a la sangre del Cordero, nos lleva a la sangre de Cristo, que es imputada en nosotros por la justificación por medio de la fe. ¿Cómo se siente usted en su vida? ¿Ha realmente aplicado esta sangre a su vida por medio de la fe? ¿Ha depositado su fe en Cristo? Al final veremos un poco más de esto. En tercer lugar, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo es un sacrificio que da vida al perdido porque tiene un efecto santificador.
El sacrificio de Cristo no es algo vano, no es algo que se sacrificó, me salvó y ya no se ve ningún cambio en mi vida, ¿no? El efecto, ahí tiene un efecto santificador. Vimos lo que es, después de la Pascua, menciona el versículo 14, y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo. Pero ya en el verso 15 menciona otra fiesta: 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. Vemos que está refiriéndose aquí a la levadura. La levadura es una figura que nuestro Señor Jesucristo identificó al pecado. ¿Qué hace la levadura? Las personas que hacen pan, algún tipo de pan, a la masa se le pone levadura y la masa se infla, se hace más grande. El pecado genera más pecado. Caemos en un pecado y ese pecado nos lleva a otro y a otro y a otro y se va extendiendo y se va extendiendo. Entonces, esta fiesta de los panes sin levadura decía que no haya levadura en sus casas. ¿Por qué? Porque nos está diciendo el Señor, vivan vidas santas. Por eso cuando habla en Corintios que leímos acerca que nuestra Pascua es Cristo, dice el verso 8, celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad. Levadura de malicia y de maldad. Ahí el Señor nos está mostrando que quiere que vivamos una vida santa, una vida de santidad. Un poquito más adelante, vamos a ver ahorita, quiero ver una cita en Efesios y después algo en Deuteronomio, pero el sacrificio de Jesús tiene una finalidad, tiene como finalidad mostrarnos ante Él como un pueblo santo. Veamos por favor Efesios 4, vamos a ver Efesios 4, repito, quiero ver varias citas porque estamos hablando de la sangre de Cristo y hay que justificarlo en la Escritura. En Efesios 4, versos 20 al 24. Efesios 4, 20 al 24, le voy a dar lectura. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados. Leímos hace rato Filipenses. ¿Qué dice Filipenses? Brillad como luminares en el mundo, brillad como estrellas en el cielo. ¿Cómo se ve una estrella en el cielo? El cielo está negro de noche, y la estrella es un puntito ahí que brilla. A eso estamos llamados a ser diferentes. Hoy día pues hay muchas formas y maneras de vestir, de actuar. Tenemos que mantenernos de acuerdo a lo indicado por la palabra. Tenemos que ser diferentes, tenemos que apegarnos a lo que dice la Escritura. Hay varios pasajes que se refieren a ello, pero me llama la atención lo que dice Efesios: si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados. La Pascua nos va llevando al proceso de justificación, al sacrificio de Cristo, y repito, con esto de los panes sin levadura nos está mostrando, ok, Cristo murió por algo. ¿Por qué? Para que hayan ustedes santidad, para que sean un pueblo diferente. El proceso de salvación incluye tres pasos: arrepentimiento, fe y servicio. Si su vida no ha cambiado, pues póngase a cuentas, reflexione. Si usted no comprende todavía lo que es el sacrificio de Cristo, reflexione, lea la Escritura, acérquese al pastor, reflexione en ello. Si usted lo ha comprendido, pero todavía no sirve al Señor, reflexione, porque el Señor Jesús, ¿cómo llamó a los discípulos? Ven y sígueme. ¿Y cómo terminaron los apóstoles? Pues proclamando el Evangelio, Pedro por acá, y Mateo, Juan allá en Patmos. O sea, tiene que haber un fruto en la conversión. La sangre de Cristo es eficaz, es efectiva y produce el cambio.
Arrepentimiento, a veces lo he comentado, viene de una palabra, un verbo griego, metanoia, que es el verbo que se usa la metamorfosis. No sé si recuerdan en las clases de ciencias naturales en primaria, ¿no? Las mariposas pasan por un proceso de metamorfosis, cambian de forma, es un gusanito y después se vuelven algo muy bonito. Metamorfosis, cambio de manera de ser, y eso se refiere al arrepentimiento, que cambiemos nuestro estilo de vida. Tenemos que dejar todo aquello que la Escritura no avala, que es tema de otro mensaje, pero tiene que haber un cambio y nos va a doler. Siendo crucificados en Cristo significa eso, que tenemos que dejar viejos hábitos, pero estamos llamados a una vida de santidad, a cambiar, a ser un pueblo diferente. Regresando un poco al Antiguo Testamento, si podemos ver, por favor, Deuteronomio 7, allá adelantito de Éxodo, Deuteronomio 7. Deuteronomio 7, verso 6, es una promesa, una instrucción al pueblo de Israel, pero que hoy día también es aplicable a nosotros como creyentes. Pero dice Deuteronomio 7, 6, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Hemos sido escogidos, eres un pueblo santo, hemos sido escogidos para ser un pueblo especial. Tenemos que cambiar nuestros hábitos, nuestro estilo de vida, nuestra vida devocional, porque hemos sido escogidos para ser un pueblo especial. Es parte de lo que el Señor está pidiéndonos, santidad, una vida de santidad, y es una situación perpetua. Es importante a veces como iglesia reflexionar cómo estamos llevando esta vida de santidad y nuevamente quisiera llevarnos a Hebreos. Hemos leído Hebreos, pero algo importante en cuanto a la vida de santidad, si podemos ir a Hebreos 10, por favor. Hebreos 10, nada más 4 versos, del 26 al 29. Hebreos 10, 26 al 29. Y dice la Escritura, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Esta es una advertencia al cristiano, no al no cristiano, sino al cristiano. Si ya, como dice este pasaje, hemos recibido el conocimiento de la verdad, que no es algo fácil, es algo que por gracia de Dios se da, que nos quita el velo. Y se viola la ley de Moisés, o sea, pecamos voluntariamente. ¿Cuánto mayor castigo? O sea, a veces hay cierta discrepancia. No es que Dios no castiga, Dios es Dios de amor, no. ¿Cuánto mayor castigo? Dice que esta parte de Hebreos es muy clara. Hay un castigo, aparte de la consecuencia del pecado, que el pecado me va a traer consecuencias de golpes, de dolor, de crisis financiera, pero hay un castigo de Dios. El Señor es justo, Él es amoroso, pero también Él castiga. Tenemos que tener cuidado con eso. Estamos ante un Dios que es fuego consumidor y nos ama y nos va a rescatar, pero ya una vez en sus manos, cuidado, tenemos que andar bien alineados a la Escritura. Castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto con la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia. Viendo un poquito la secuencia, vamos viendo, ¿no? La Pascua, liberación del pecado, derramamiento de sangre, nos da la vida eterna, pero también nos pide santidad con panes sin levadura. Nos dice que no haya levadura en sus casas, que no haya levadura en sus vidas, que no haya pecado en sus vidas. Y si ya habéis sido lavados por la sangre del Cordero, la han aplicado por la fe, pues tengamos cuidado. ¿Por qué? Porque si pecamos deliberadamente, si yo deliberadamente engaño a mi esposa, caigo en alcoholismo, caigo en drogadicción, hurto, en fin, todos los pecados que hay, estamos pisoteando al Hijo de Dios. Tenemos inmunda la sangre del pacto y hacemos afrenta al Espíritu de gracia. Fíjense todo lo grave que es
alejarnos del proceso de santificación y volver a caer en la vida que llevábamos antes. Y son cosas graves: pisotear a Cristo, tener por inmunda la sangre de la cual fuimos santificados, y aparte hacer afrenta al Espíritu de gracia. Recordemos que el único pecado que no tiene salvación es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pues tenemos que tener cuidado de no contristar al Espíritu Santo, de no pecar contra el Espíritu Santo, porque ahí sí el Señor dice: eso no lo perdono. Tengamos ahí cuidado. Entonces, ya una vez lavados en la sangre del Cordero, busquemos andar en santidad, porque es la finalidad, vale la redundancia, la finalidad de la sangre de Cristo es que haya novedad de vida, despojados del viejo hombre. Y por último, en cuarto lugar, el sacrificio de Cristo da vida al perdido porque es extensivo a nuestra descendencia, Me llama la atención y puse este cuarto punto porque muchas veces el Señor repite que nosotros enseñemos a nuestros hijos. El sacrificio no es solo para nosotros, es una promesa para nuestros hijos. Ahí hay una bendición, que esto es extensivo. Tenemos que enseñarlos, tenemos que irlos educando. Hay que desde pequeños la oración por los alimentos, el repetir versos bíblicos, todo esto, pero siempre el Señor incluye en el pacto a nuestra descendencia, a nuestros hijos pequeños. ¿Recuerdan la circuncisión? ¿De qué edad se hacía? Era a los 8 días. La circuncisión era ya 8 días, ¿no? El pastor Tobar decía: hermano, es que el bautismo infantil debe ser a los 8 días. Y obviamente por cuestiones de frío y eso, pues se extiende a los 40, que era la protección a la mujer y pues también al bebé, que fue un poquito más fuerte, pero el bautismo infantil no debe retardarse. Luego es muy atacado. ¿Por qué ustedes a los niños? Porque nos estamos incluyendo en el pacto de gracia, porque es una instrucción del Señor que a nuestros hijos los incluyamos en las cosas del Señor y los vayamos instruyendo. Dice el verso 26: y cuando dijeren vuestros hijos: ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová. ¿Quién es la víctima? Pues Cristo, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Y fíjense lo que dice después: entonces el pueblo se inclinó y adoró, y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. El pueblo se inclinó y adoró. Está haciendo extensiva esta promesa a los niños. Entonces, tengamos cuidado. La verdad, Juan, gracias a Dios mis hijos ya tienen 23, 24 años y 23 años, pero sí me daba temor cuando estaban pequeños de no instruirlos en el camino. Digo, no, pues aquí hay una responsabilidad fuerte, donde yo no los instruya bien, donde no los estorbe de pecar, me voy a enfrentar al Dios vivo y verdadero, que dice: bueno, pues a ti te di mi sangre, también la quiero para tu hijo, y no hiciste nada, como el sacerdote Elí. Entonces tenemos que instruir a nuestros hijos. En lo particular, pues yo les presenté el plan de salvación. Daniel tenía 4 años, Ilse 6, pero es bendición mía, yo no dejé que me la arrebatara nadie, yo se las presenté, y pues los invito a hacer lo mismo, ¿no? Los papás tenemos que presentarle el plan de salvación a nuestros hijos y educarlos en la vida cristiana. Esta instrucción, fíjense que la repite Deuteronomio 6, si podemos ver, vamos a ver todavía unas 3 citas más. Les pido un poquito ahí de paciencia, pero me baso mucho en la palabra del Señor, no puedo hacerlo si no tengo la escritura. Y dice Deuteronomio 6, del 20, Deuteronomio 6, 20, es muy claro: mañana cuando te preguntare tu hijo diciendo: ¿qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó? Entonces dirás a tu hijo: nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto, y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto, sobre Faraón y sobre toda su casa, delante de nuestros ojos. Entonces, cuando te pregunte tu hijo ¿qué significan los testimonios?, tú dirás a tu hijo: éramos siervos de Faraón en Egipto. Si su hijo le pregunta: papá, ¿por qué lees la Biblia?, ¿qué le contestaría a usted? Pues es que es la costumbre ir todos los domingos a la iglesia. Tenemos que explicarle: la Biblia es la revelación de Dios, Él nos la ha dado, es para ti. ¿Y qué dice la Biblia? Pues primordialmente dice que
somos pecadores y que Dios es justo, es amor, pero es justo y envió a su Hijo Jesucristo. ¿Qué hacer cuando tu hijo te pregunte acerca de Dios? Tenemos que estar preparados para ello. ¿Por qué? Porque la promesa es para nosotros y para nuestros hijos. Lo dice allá Hechos 2. Y bueno, quisiera concluir con una cita en Jueces 2:10, donde vemos el por qué Dios quiere que le enseñemos a nuestros hijos. Adelante de Deuteronomio está Josué y luego Jueces. Jueces 2:10. Jueces 2:10, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y fíjense, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. ¿Qué pasó en la época de los jueces? El pueblo de Israel, muere Moisés, dejó a un sucesor que es Josué, y Josué fue fiel. Llegó el momento en que algo vio y dijo, no sé ustedes, pero yo en mi casa serviremos a Jehová. Muere Josué y el pueblo se desenfrena, se olvida, y hay una generación que no conocía a Jehová. Dios nos libre que eso pase aquí en la iglesia, ¿no? Él no lo va a permitir, pero tenemos que ser fieles en transmitir. El Evangelio de Cristo es transmitible, está bien, tenemos que compartirlo en nuestras áreas de influencia, pero tenemos que hacer que la iglesia siga llevando esta educación. Tenemos que formar a nuestros hijos para que ellos también puedan compartir, para que en un futuro también puedan ser oficiales. Pues bueno, todos vamos creciendo, ¿no? Yo, por gracia de Dios, tengo 20 de años en este ministerio que el Señor me puso y estaré hasta que Él me llame, pero necesitamos nuevas generaciones, ya los años empiezan a pesar. Entonces, todo el cristianismo es transmisible y es una responsabilidad de los papás que podamos compartirlo con nuestros hijos y que ellos puedan ir creciendo en el Evangelio, compartiéndolo y sirviendo en la obra del Señor. Así pues, es un compromiso enorme. En la Pascua nos lleva a la sangre de Cristo, a la justificación, a la santificación y a un compromiso con nuestras familias. Y es un sacrificio que da vida porque está instituido por Dios, porque un mediador derramó su sangre, un mediador que es Cristo Jesús, y que tiene un efecto santificador extendible a nuestros hijos. Que esto lo tengamos presente ahorita que nos acerquemos a la Semana Mayor, y invito a los que quieran renovar sus votos, los que no hayan tenido esa sangre de Cristo aplicada en el dintel de sus corazones, en el poste de sus corazones, hago la invitación para el que guste decidir. Repito, tiene que haber arrepentimiento, tiene que haber fe, tiene que haber servicio. La oración que voy a invitar a hacer es únicamente un punto de partida, un compromiso personal para crecer en el Señor, pero es algo que la palabra nos indica que clarifiquemos e invitemos a otros a recibir al Señor Jesús. Si usted no lo ha recibido, lo invito a orar conmigo. Si usted quiere renovar sus votos y recordar que esa sangre aplicada y no pisotearla, como dice Hebreos, lo invito a orar conmigo y tener este tiempo de reflexión para el inicio de la Semana Mayor. Oremos. Padre Santo y bendito, en esta hora de la mañana te pido perdón, reconozco que soy pecador, que no puedo salvarme a mí mismo, y reconozco que eres amor y has enviado a tu Hijo Jesucristo a llevar el castigo de mi pecado en su cuerpo en la cruz del Calvario. Te pido perdón y entrego a Cristo mi vida por fe. Gracias, Padre, por este regalo de vida eterna y por la sangre del Cordero que me da perdón de pecados y vida eterna. Oro en el nombre de mi único y suficiente Salvador, Cristo Jesús. Amén. El Señor los bendiga.